Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy, que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Este sería ya nuestro módulo número 6, operaciones en la industria sanitaria, y ya estamos en la semana número 3. Antes de iniciar con el tema de hoy que corresponde a metrología, quiero repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada se estuvo estudiando lo que es Seis Sigma, cómo aplicar el Seis Sigma, lo que significa, que es una métrica, que puede ser también una meta, cómo aplicar la metodología DMAIC, ¿verdad? Definir, medir, analizar, controlar, mejorar, mejorar y controlar. Y algunos casos donde se han aplicado esta metodología, que es la que utilizada en Six Sigma. Esta semana lo que vamos a estar viendo es todo el tema de lo que es metrología. Ya es un tema por aparte completamente, que es ya tiene que ver con instrumentos de medición, con cómo medir, tema de calibración, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. ¿Qué es la metrología? ¿Verdad? Hemos escuchado tal vez esto en algunos espacios, y cuando se habla de metodología, este es el campo del conocimiento que es relacionado con las mediciones o con las medidas, con los sistemas también de unidades que son adoptados y los instrumentos usados para hacer esa medición o tomar esas medidas. Y abarca diferentes aspectos, tanto experimentales como teóricos y prácticos. Los principales campos que abarca esta campo de conocimiento son las unidades de medida y sus patrones, que los vamos a ver adelante, las mediciones y los instrumentos de medición. Todo esto lo vamos a estar viendo en la clase de hoy. ¿Cuál es la importancia de la metodología para el tema de la industria médica? ¿Por qué lo tenemos que estudiar? Porque recordemos que la industria médica o de dispositivos médicos es una industria altamente competitiva, que es sumamente regulada y que por supuesto es de o busca los estándares más altos a nivel de calidad. Y para tener estándares altos requerimos tener mediciones exactas y confiables, ¿verdad? Porque esto es un requisito para toda empresa y sobre todo para las empresas de dispositivos médicos que son altamente competitivas. También es la base de los conocimientos científicos, del desarrollo de tecnología, de automatización, que también lo busca la industria de dispositivos médicos, y la normalización. Y también es necesaria en procesos de producción, de investigación científica, en transporte y comunicación, y protege la salud y la seguridad del ciudadano. O sea, a nivel de industria médica, por supuesto, lo vamos a requerir. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser altamente competitivo, exacto y seguro para los pacientes también. Tenemos tres diferentes tipos de metrología, que son la científica, la legal y la industrial. Cuando hablamos de metrología científica o fundamental también se le dice, esta es la que se encarga del desarrollo y mantenimiento de los patrones de medida y las unidades del Sistema Internacional SI. Entonces, en esta parte o en este campo de la metrología, que es la parte científica, aquí se definen las unidades como el metro, el kilogramo, el segundo, etcétera. Se realizan también en laboratorios especializados de alta precisión y busca la máxima exactitud posible. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un uso en la parte de metrología científica? Medir con altísima precisión el tiempo usando relojes atómicos. Cuando hablamos de metrología legal, esto está relacionado con las mediciones que afectan transacciones comerciales, también la seguridad y también la salud. Entonces, regula instrumentos usados en comercios, ¿verdad? Estamos hablando de la parte legal, como las balanzas, surtidores de gasolina, etcétera, porque tienen que ver con que se cumpla lo que se le está vendiendo al consumidor. ¿Y cómo se va a cumplir? Garantizando que esos instrumentos estén correctos, ¿verdad? Que midan la información correcta o los datos correctos. Protege al consumidor, ya se los indiqué, y está supervisada por entidades gubernamentales. ¿Cuál sería el ejemplo en este caso? Asegurar que la balanza en un mercado marque el peso correcto. Entonces, esa es la parte de legal. Y luego en la metrología industrial, en esta parte,
es la que se aplica en la industria para asegurar la calidad de productos y procesos. Entonces, controla los instrumentos de medición en fábricas, garantiza que las piezas cumplen especificaciones y reduce errores en producción. El ejemplo en este caso sería verificar que una pieza mecánica tenga las dimensiones correctas. ¿Y para qué va a tener esas dimensiones correctas? Por supuesto, para fabricar lo que se está fabricando, ya sea en masa o en cantidades más pequeñas, dependiendo de la empresa o de la fábrica, y que llegue entonces al consumidor también eh, de calidad. O sea, cumpliendo con las especificaciones que fueron acordadas con el cliente. Entonces, en resumen, la científica busca la precisión extrema y definición de unidades. O sea, define unidades, ya lo vimos, el metro, el kilogramo, etcétera, y busca la precisión extrema. Por eso es científica. La industrial busca el control de calidad en producción y la legal, regulación y protección al consumidor. ¿Alguna consulta? ¿Dudas? Hasta acá. Ok, Andrea, entonces continuamos. Para este tema de metrología tenemos también que reforzar algunos tópicos que son esenciales y que forman parte de lo que es la metrología. Por ejemplo, tenemos el tema de medir. ¿Qué es medir? Lo escuchamos siempre, mida esto, mida lo otro, ¿verdad? ¿Cuánto mide esa longitud? ¿O cuánto mide esta mesa? ¿O cuánto mide este cuaderno? ¿Cuánto mide este lápiz? Hay diferentes cosas que siempre, ¿cuánto pesa esa masa, verdad? Que escuchamos. Pero en cuanto al concepto de medir, lo tenemos claro. Bueno, lo vamos a estudiar. ¿Qué es medir? Es evaluar una magnitud relacionándola con otra magnitud de la misma especie adoptada como unidad para saber cuántas veces esta cabe en aquella. ¿Qué significa eso? Tal vez escuche un poco confuso, pero cuando hablamos de cuánto relacionándola con otra magnitud de la misma especie es que ya hay una medida establecida que la misma parte de metrología científica definió, por ejemplo, el kilogramo. ¿Cuánto es el kilogramo? Es este peso, ¿verdad? O cuánto es el metro, es esta longitud de aquí hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que queremos medir lo comparamos con esa otra medida, con esa otra magnitud, y entonces decimos, ok, mide 1,5 metros, ¿verdad? Pero es esa comparación. Entonces, medir es asignar un valor numérico a una característica, ya sea una longitud, masa, tiempo, etc. Y para esto, para saber cuánto, para hacer esa comparación, para medir esa y asignar ese valor numérico, debemos usar un instrumento y una unidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales de medir una magnitud? Lo que se quiere medir, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, si es una masa, si es una longitud, ¿verdad? La unidad, tenemos que tener clara cuál es la referencia estándar, ya sea el metro, ya sea en segundos, S, ya sea el kilogramo, etc. ¿Cuál es el instrumento que vamos a utilizar, verdad? No vamos a utilizar una balanza para medir una longitud de un lapicero, ¿verdad? O no vamos a utilizar una regla para medir el peso de una olla, ¿verdad? No, tenemos que tener claro cuál es el instrumento que sirve para realizar esa medida que queremos hacer. Luego también el método, que es el procedimiento correcto para obtener el valor y tener claro cómo se debe anotar ese resultado, que sería siempre el número más la unidad. He visto muchos casos, tal vez cuando estamos iniciando a estudiar, ¿verdad? Este tipo de temática, que ponemos un número o incluso cuando estamos haciendo cálculos numéricos, no sé si han visto, que tenemos que poner siempre las unidades. ¿Por qué? Porque si hacemos cálculos numéricos y sumamos masa con metros, ¿verdad? No lo podemos hacer. Estaríamos, como diría un profesor mío hace mucho tiempo, estaríamos sumando papas con chayotes, ¿verdad? Entonces, siempre, al hacer cálculos matemáticos, a la hora incluso de escribir, siempre tenemos que poner la medida para que podamos tener claro qué es lo que estamos revisando, a qué los estamos refiriendo, a una masa, a una longitud, a segundos, a tiempo, ¿verdad? Entonces siempre número más unidad.
Entonces, ¿cuáles son ejemplos sencillos de medir? Una longitud, que es con una regla, masa con una balanza, temperatura con un termómetro y tiempo con un cronómetro. ¿Y por qué es importante medir? Para tomar decisiones basadas en datos. No podemos decir, ok, esto aumentó, digamos, devolviéndonos un poquito al tema de, pasado de Six Sigma, ¿verdad? Y la metodología de Mike. No podemos decir que vamos a mejorar un proceso si no tenemos datos. Y no podemos decir que tenemos datos si no hemos medido. Y no podemos medir si no tenemos claro cuáles son esas medidas, unidades de medidas y que no tengamos, y si no tenemos apuntado esas unidades de medida con la información correcta del resultado. Entonces, también es importante medir para garantizar calidad en productos y procesos, que es importantísimo a nivel de industria médica, para asegurar, para tener seguridad, especialmente en la industria médica, ¿verdad? Y bueno, por supuesto alimentaria, pero estamos aquí enfocándonos en lo que es la industria médica. Y luego para realizar transacciones justas. Nuevamente, no podemos decir que nos están cobrando por no sé, 5 litros de gasolina y nos vendieron 4.5 eh, porque la medición está incorrecta y, y no tienen un instrumento, un patrón correcto, etcétera, ¿verdad? Entonces, para que tengamos transacciones justas, debemos saber medir y tener todos los equipos adecuados para esa medición. ¿Qué es ahora una medida? Es el resultado de la evaluación de una magnitud que indica cuántas veces se repitió el patrón. Entonces, ¿cuál es ejemplo? A nivel de magnitud es una longitud. A nivel de patrón, podemos decir que 1 metro lo utiliza. Y el resultado, 3.2 metros. Entonces, eso es lo que queremos medir. Una longitud, que el patrón sería 1 metro, y el resultado nos va a dar 3.2 metros. Ahora bien, tenemos patrones de medida, que eso es lo que les indicaba que cuando vamos a hacer una medición siempre comparamos contra un patrón, que ese patrón ya es una magnitud que está definida de forma general. Entonces tenemos metros, tenemos el metro cuadrado, tenemos el metro cúbico, etcétera. Que esto es para definir, realizar o conservar o reproducir una unidad o varios valores conocidos de una magnitud. Entonces, a nivel de la magnitud, ¿qué sería? Una longitud. La unidad es el metro y el símbolo es M en minúscula. Eso tenemos que tener claro porque he visto también en ocasiones que alguien pone kilogramo y lo pone con mayúscula. O pone segundos y pone SEC. Eso está incorrecto. Tiene que ser el símbolo S solamente. Superficie, metro cuadrado, el M a la 2. Volumen, la unidad de medida es el metro cúbico, que es M a 3. Masa es el kilogramo, que es kg. Capacidad es litro, L. Tiempo es segundo, S. Ángulos es grado, que se mide con ese puntito. Y temperatura es grados centígrados, que es con ese puntito. Pero si es grado centígrado como tal, le falta la C nada más. ¿Alguna consulta o dudas? Si voy muy rápido también me indican y me puedo detener y revisar cualquier duda que tenga. ¿Ok? Como no hay dudas, continuamos. Ahora bien, ya vimos lo que es la magnitud, lo que es la medición y ahora existe también otro tópico, otro tema que es la incertidumbre de medición, que esta es la estimación que caracteriza el campo de valores dentro del cual se sitúa el valor verdadero de una magnitud medida. ¿Qué significa esto? Eh, que cuando medimos algo no podemos asegurar el 100% de las veces que me va a dar siempre la misma medida, porque hay una incertidumbre, que esa incertidumbre indica que hay diferencias a nivel general del ambiente, de la persona que mide, del equipo, que pueden dar una cierta diferencia en las medidas. No significa que bueno, puede ser, ¿verdad? Depende del proceso, pero eso no es lo que se busca o no es lo que se ve comúnmente. Que una medida me da 10 y entonces la incertidumbre va a ser
gigante, entonces voy a tener medidas de 10 y voy a tener medidas de 100, ¿verdad? Eso es una incertidumbre que, bueno, sería muy complicado trabajar con una incertidumbre tan gigante. Entonces lo que se va a buscar es minimizar esa incertidumbre. Pero en medidas eh, comunes, por decirlo así, podemos ver incertidumbres de 0,5, de 1, de 2, de 3, ¿verdad? Depende de lo que se esté midiendo, depende del equipo, etcétera. Pero ¿qué es lo que me va a decir esa incertidumbre? Eso precisamente, que la persona que está midiendo, entonces puede tener diferencias, es decir, que puede medir, en lugar de 1, puede medir 1,1 porque se movió un poquito la mano. O dependiendo del equipo, entonces en lugar de uno me puede medir 1,05, 1,5, digamos, por el tipo del equipo, porque no todo es perfecto. Entonces, eso es lo que me dice la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cada vez que medimos algo no conocemos el valor exacto, solo sabemos que está dentro de un rango. Y ese rango es esa incertidumbre. Entonces la incertidumbre puede ser 1, la incertidumbre es 0,5. ¿Qué significa eso? Que la medición le puede dar a la persona que está midiendo 1,5, le puede dar 0,5 porque es más o menos hacia arriba o hacia abajo. Sí, ¿alguna consulta con esto? Tal vez aquí podemos ver los ejemplos. Aquí tenemos la incertidumbre en la escala de medición. Tenemos que hay una incertidumbre o una medida que se está tomando de una báscula y es 50 lo que está dando. Pero la incertidumbre es ese más menos 0,5. Entonces es lo que yo les indicaba. Cuando va a medir la persona, nuevamente le puede dar 49,5 o le puede dar 50,5 por esa incertidumbre que el mismo equipo, el mismo operario, el mismo método le permite y ya está definido. También le podemos decir que es una medida de la dispersión de los resultados de medición dentro de un rango de errores límites, que es ese más menos que les estaba indicando. Y la especificación es esa medida central que ya está definida. ¿Alguna consulta o duda? Ujú. En el caso de los ejemplos vimos un peso que era en kilogramos con un más o menos 0,5 y podemos tener la misma también incertidumbre en cualquier otro tipo de medición que se tome. Y el otro ejemplo es con una medición de una regla. Entonces tenemos que la medida o la especificación es 6,5 y el más menos o la incertidumbre es más menos 1. ¿Qué significa esto? Que podemos tener mediciones de hasta 7,5 o 5,5. O sea, nada más le restamos ese 1 y le sumamos ese 1. Entonces las mediciones van a estar en ese rango. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora bien, ¿por qué existe la incertidumbre? Porque toda medición tiene factores que van a dar variación, como les indicaba, las limitaciones del instrumento, la habilidad del operario, las condiciones ambientales, temperatura, vibración. Entonces no podemos asegurar el 100% de las veces que nos va a dar exactamente la misma medida. Todo va a tener incertidumbre. ¿Qué otra cosa va a agregar variación a las mediciones? El método de medición, la variabilidad propia del objeto medido. Y es importante aclarar que la incertidumbre no es un error. El error es desconocido, pero la incertidumbre lo va a cuantificar. Ahora bien, ¿cuáles? Vamos a tener aquí a revisar unos ejemplos sencillos. Tenemos la medida de longitud de una pieza que se mide con un calibrador. El resultado es 25,00 milímetros. La incertidumbre en este caso es de más o menos 0,02 milímetros y el nivel de confianza es de 95%. Entonces, ¿cómo se interpreta todo eso? Que el valor real o el valor que puede dar cuando medimos nuevamente esa pieza o varias veces puede dar entre 24,98 milímetros y 25,02 milímetros.
con un nivel de confianza del 95. ¿Y qué significa ese nivel de confianza? Que recuerden que el nivel de confianza es la probabilidad de que un parámetro real de una población se encuentre dentro de un rango o intervalo. O también podemos decir que ese nivel de confianza es qué tan fiable es el método si se repite varias veces o si se repite el muestreo varias veces. Entonces podemos decir con un 95% de probabilidad que el 95% de las veces que midamos nos va a dar entre 94.98 y 25.02. ¿Por qué? Porque a ese 25, que es la medida central, le estamos sumando 0.2. Entonces, si le sumamos 0.02 milímetros, nos da 25.02 milímetros. Y si le restamos 0.02 a esos 25.00 milímetros, nos da 24.98 milímetros. ¿Alguna consulta o duda? Ok, veo de manitos con like, entonces continuamos si no hay dudas. Ahora bien, ¿para qué sirve esta incertidumbre? Es fundamental para evaluar si una pieza cumple tolerancias, ¿verdad? Todas las especificaciones también pueden tener tolerancias, por lo mismo, porque no siempre tenemos medidas exactas, el 100% de las veces no podemos asegurar esas medidas, entonces las especificaciones también tienen tolerancia, entonces qué sé yo, el caso de, no sé, una pieza mide, la especificación es 4.2 centímetros más menos 0.1 centímetro, ¿verdad? Entonces 0.1 centímetro, ¿qué nos va a decir? Que nos puede dar la pieza 4.1 y 4.3 centímetros solamente. Entonces, cuando vamos a medir esa pieza nuevamente, sabemos que hay una tolerancia de esa medición y está dentro de esa, que puede haber, hay una incertidumbre y debería estar entre esas tolerancias que ya mi especificación me está pidiendo. También sirve para comparar resultados entre laboratorios, claramente asegurar la trazabilidad metrológica, decidir si un proceso es confiable y cumplir con requisitos de normas, ya sea la ISO 9001, recordemos que la 9001 es relacionada con calidad, y la ISO 17025 que busca normalizar todo lo que tiene que ver con laboratorios de ensayo y calibración. Y en la industria médica, ¿por qué es importante? Porque va a garantizar que los dispositivos cumplen dimensiones críticas que tienen que ver con la calidad del producto. También reduce riesgo en productos estériles y funcionales o en productos generales, podemos decir. Y asegura confiabilidad en equipos de medición. O sea, que los equipos estén hechos y estén adecuados para las mediciones que se están tomando, ya sean termómetros, balanzas, etc. Ahora bien, tenemos otro tópico que tiene que ver con la metrología y es la calibración. La calibración es una operación que bajo condiciones especificadas va a establecer en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres. Ya sabemos que es la incertidumbre relacionadas o medidas asociadas, perdón, obtenidas a partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Entonces, tal vez aquí en el párrafo se escucha un poco como complicado, pero lo que hace una calibración es, usted tiene un patrón, ese patrón ya fue definido, ya fue medido, fue todo, ¿verdad? Ese patrón es tal que cuando hacemos una medición tenemos que compararlo con ese patrón para confirmar que el equipo está midiendo de acuerdo a lo que está diseñado con sus respectivas incertidumbres. Entonces, en otras palabras, es el proceso de comparar un instrumento de medición con un patrón de referencia trazable, generalmente de mayor exactitud, para determinar qué cosas, cuánto se desvía el instrumento del valor real, si esa desviación está dentro de los límites aceptables y listo. No es ajustar el instrumento, es evaluar su desempeño. Entonces, es más sencillo verlo así. Vamos a comparar un equipo o una medida tomada de un equipo con un instrumento de medición o con un patrón de referencia trazable, que ese patrón generalmente tiene mayor exactitud.
¿verdad? Para poder compararlo y decir, no, este sí está bien o este está mal. ¿Y qué se busca en la industria médica? Y ojalá en todas las industrias, que los equipos siempre estén calibrados. Por eso, si ustedes trabajan en industria médica o quieren trabajar, van a ver que cuando se apuntan los equipos y sus medidas, siempre se pide también las fechas de calibración, porque es importantísimo haber asegurado o asegurar que lo que usted está midiendo lo está haciendo con un equipo que ya fue comparado y fue determinado que se comparó con un instrumento, con un patrón y que está de acuerdo. O sea, que esas medidas que usted tomó están correctas, podemos decirlo así. Si el equipo no se calibra regularmente y en algún momento pierde su calibración o su calibración, eh, por temas diferentes, ambientales, que el equipo se dañó, ¿verdad? Y no se hacen esas mediciones o esas calibraciones, entonces puede ser que más adelante estemos tomando medidas, estemos tomando decisiones de calidad, rechazando o aceptando unidades, y en realidad esos resultados que estamos tomando, que se están anotando, son incorrectos, ¿verdad? Entonces imagínense qué preocupante es aceptar, sobre todo a nivel de aceptar material, aceptar unidades que no están correctas y venderlas al paciente. Entonces, por eso siempre todo tiene que estar calibrado. ¿Alguna consulta o duda con el tema de calibración? Entonces, continuamos. Entonces, nuevamente, ¿por qué a nivel de industria médica es crítica la calibración? Porque afecta dimensiones de piezas, de cualquier tipo de piezas, porque impacta la seguridad del paciente, evita rechazos de lotes completos y mantiene confiabilidad en equipos a nivel general, balanzas, termómetros, etc. Ahora bien, podemos hacer ajustes en los sistemas de medidas. ¿Y qué significa esto? Es un conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medidas para que den indicaciones precisas correspondientes a valores dados a la magnitud a medir. Y este ajuste de medida, de sistema de medida, tiene diferentes tópicos. A nivel de LSI, ¿verdad? Eso es un sistema internacional de unidades. Es el que utilizamos en Costa Rica y en otros países cercanos. Estados Unidos utiliza otro sistema, pero nosotros vamos a estudiar el sistema internacional de unidades, que es el LSI. Este es un sistema de medida oficial y más utilizado en el mundo, que es adoptado por casi todos los países y asegura que las mediciones sean comparables, sean trazables y sean uniformes. Entonces es un conjunto de unidades estándar para medir magnitudes físicas, como lo son la longitud, la masa, el tiempo, entre otros. ¿Y cuál es ese propósito de tener un sistema internacional de unidades? Es que todas las personas hablen un mismo idioma, tengan un mismo idioma de medición. Entonces, ejemplo simple de una utilización de una de estas medidas. Si una pieza mide 25 milímetros en Costa Rica, debe significar exactamente lo mismo en Japón, Alemania o cualquier país. ¿Qué es lo que pasa y la diferencia de otros países que utilizan otro tipo de sistema internacional de unidades? No es que la medida va a cambiar, significa que en lugar de milímetros van a utilizar otra longitud que se llama pies o se llama, no sé, o tienen otra unidad de medida, pero si comparamos las dos deberían ser la misma longitud. ¿Y cuáles son esas 7 unidades básicas que utiliza el Sistema Internacional de Unidades? En cuanto a magnitud, la longitud se mide con el metro, la masa con el kilogramo, y esos son los símbolos que vimos anteriormente, el tiempo con segundos, y es una S solamente, la corriente eléctrica es con amperes, que es la A mayúscula, la temperatura termodinámica, el Kelvin, que es una K mayúscula, la intensidad luminosa es con la candela, que es CD, y la cantidad de materia es con el mol, ¿verdad? Que es el símbolo es igual. Entonces, la masa tenemos el kilogramo, que es el kg, la longitud, metro, ya lo vimos.
¿Y cuál es esa definición de cada una de estas unidades de medidas básicas del SI? El metro se define como la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío, en un lapso de 1 entre 2.299.792.458 de segundos. El kilogramo se define como la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. El segundo se define como la duración de 9.192.631.7770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles de hiperfinos del estado base del átomo del Celsius, 133. Y el ampere se define como la intensidad de una corriente constante que mantenía en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita de sección circular despreciable colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío, producirá entre dos conductores una fuerza igual o a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Entonces vean que es bastante complicado, pero es como se definió desde un inicio esas mediciones, para que siempre sean exactas y siempre, cuando usted habla de metro, usted sabe, ok, es por esto, porque así lo definimos inicialmente, entonces siempre va a ser la misma medida. El Kelvin se define como la fracción entre 1 entre 2, 263,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua, el mol y la candela, entonces ya lo pueden ver. Pero esto es para que ustedes sepan de dónde se definió solamente estas medidas. Lo importante es conocer qué magnitud mide cada una de ellas, cómo se llama y cómo identificarlas, cuál es su símbolo, que ya lo revisamos. Ahora bien, ¿cuáles son las reglas para el uso de unidades del Sistema Internacional de Unidades? La coma, esto es importantísimo. Como les decía, he visto muchas veces que utilizan unidades de medida mal, que escriben las unidades mal, que ponen coma, perdón, que ponen puntos o ponen separaciones donde no tienen que haber, que cuando hacemos mediciones o cálculos matemáticos no ponen a qué medida es, digamos, o ponen una medida multiplicada por otra medida y no ponen la unidad de medida, entonces ahí pierde la correcta forma de cómo se escriben los datos numéricos con sus respectivas unidades de medición o unidades de medida. Entonces, esto es para que cuando vayamos a escribir algún resultado de alguna medición, cuando trabajemos en industria médica o si ya trabajamos en industria médica, sepamos que esa es la correcta forma de siempre escribirlo. Entonces, la coma. La parte decimal se separa por una coma, no por un punto, como se ha visto en ocasiones. Entonces, 45.67 metros o 5,874 metros. Esa es la forma correcta. El espacio. Si la cantidad tiene muchas cifras, se puede utilizar en espacio cada 3 dígitos. Un espacio cada 3 dígitos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Así. 12.453,235.787 metros. Cada 3 cifras lo separamos con un espacio, ¿verdad? O 433.568.444 litros. Pues cada 3 cifras separamos por un espacio. Esa es la forma correcta. Todos los nombres son en minúscula o a menos que sea como el Kelvin, que vimos que el símbolo es con K mayúscula, o el ampere también, que vimos que era con A mayúscula. Los puedo devolver para que vamos a repasarlo. ¿Ves? En ampere, A mayúscula. A menos que sean esos símbolos que ya están definidos, que son con mayúscula, se escriben de esa forma, en mayúscula. Si no, todos los nombres como tal de la unidad es con minúscula. Entonces, metro es metro con minúscula. Kilogramo igual. Newton es newton, ¿verdad? A menos que estamos hablando del símbolo, que es diferente. Grados Celsius, si es permitido de esa forma, Celsius en mayúscula. Y se permite la traducción de nombres de unidades. Por ejemplo, metro, meter, que es en inglés. Kilogramo, kilogram, ¿verdad? Lo importante es saber eso, que se puede traducir.
y digite un espacio entre la cantidad y el símbolo o nombre de la unidad. Esta es la forma correcta, 6,0 metros, no 6,0 y metros pegados, siempre con su espacio correspondiente. Otra consideración importante, cuando se hacen multiplicaciones, se utiliza el símbolo en minúscula, no es en mayúscula, o el símbolo este otro, ¿verdad? Y en minúscula, o puntos, o otras cosas raras que se hacen. Siempre tienen que, pues para eso tenemos un estándar de mediciones, para siempre saber qué es lo que estamos midiendo. Luego, múltiplos exactos del 10 se pueden escribir directamente en potencia, como por ejemplo estos. Cuando hablamos de 10 a la 8 es esto, 100 millones. Igual 10 a la 6, 1 millón. Y aquí podemos ver los prefijos. 10 a la n, sabemos qué significa cada uno. Para eso tiene un prefijo. Cuando es a la 24 es iota, cuando es a la 21 es zeta, cuando es a la 18 es hexa, cuando es a la 15 es peta, 12 tera y así continuamos. Vea que 10 a la 3 es kilo, 10 a la 2 es hecto y 10 a la 1 es deca. Y estas son las equivalencias a nivel decimal de los prefijos en el Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, también tenemos lecturas de instrumentos utilizando, en este caso, que son los que vamos a estudiar, el caliper y el micrómetro. Esto es porque en industria se utilizan bastante estos instrumentos y a veces pueden ser complicados de saber cómo utilizarlos. Entonces los vamos a estudiar. El nonio o escala Vernier es una escala auxiliar que permite medir fracciones muy pequeñas, décimas o centésimas, que no alcanzan a ser registradas por la regla principal de un instrumento de medición como un calibrador o pie de rey o un micrómetro. Aquí es donde vemos el calibrador pie de rey. Pero estas las medidas no es una escala auxiliar porque es algo, son medidas muy pequeñas. ¿Alguna consulta o duda en este punto? Más adelante vamos a ver cómo medir con un calibrador o pie de rey, entonces para que no, también que se le llama micrómetro, entonces para que no se preocupen. Y antes de eso debemos también tener en consideración o tener claro qué es la precisión y qué es la exactitud. Esto también lo usamos mucho a nivel de industria médica. Y a veces se tiende a confundir uno con el otro. Pero para aclararles, la exactitud es un resultado que está muy cerca del valor real o verdadero. Entonces, un ejemplo es cuando utilizamos estos que vamos a insertar un dardo en ¿cómo se llaman estos? ¿Alguno recuerda cómo se llama? ¿Dónde se ponen los dardos? ¿Alguna? Que ustedes ven que tienen como en el centro una medida que es un puntito blanco y la idea es que todos lleguen a ese puntito blanco. Entonces, si yo tiro un dardo y ese cae en el centro, que esas podemos decir que es la especificación, puedo decir que mi medición en ese caso es exacta, porque estoy dándole al blanco, estoy dando al punto central. Otro ejemplo es el peso real de una pieza es de 100 y en las básculas, cuando se mide, da 100,1, da 100 y 100,2. Entonces está muy cercano a esa medida real, que es el 100. Entonces digamos que es exacto. ¿Y cuándo es un valor preciso? Un valor es preciso cuando las mediciones son muy consistentes entre sí, aunque estén lejos del valor real. Entonces, vamos a ver si aquí puedo darles el ejemplo para que ustedes, tal vez aquí es más fácil con este ejemplo de darle
al blanco, ¿ok? Este es el ejemplo que les estaba diciendo, que vamos a darle a un blanco. Este es el punto central, podemos decir que esa es la especificación. Y yo tiro una vez y le doy acá. Tiro otra vez y le doy acá. Tiro otra vez y le doy acá. Ahora llega una compañera mía y tiro una vez y le da acá. Tiro otra vez y le da acá. Tira otra vez y le da acá. Y ahora la otra persona le da acá, le da acá y le da una acá y le da una aquí cerca, aquí, este punto. Entonces digamos que esta persona que le dio es la persona A. Bueno, dije que era yo, pero voy a decir que es la persona A ahora. Esta es la persona B, la que tiró sus tres puntitos, y la persona C es esta, la que tiró los tres puntitos últimos. Entonces, dado esta explicación que les acabo de decir, voy a preguntarle alguna de las dos. Andrea, la persona A, ¿usted me puede decir si es exacta o precisa? Se me fue Andrea. Jorleni, ajá, muy bien, exacto. Ajá. Y si la comparamos, perdón, Andrea, se fue otra vez. Y la persona B, Yuleni. Y la persona C, ¿cómo lo ve? Mm, ajá, exacto, vea. La A, muy bien, es exacta. Esas mediciones que tomó la persona es exacta. ¿Por qué? Porque están dentro de la especificación. Estamos diciendo que el punto central es desde la especificación. Entonces, todas están dentro de ese rango. Entonces, la persona A es muy exacta y también es precisa porque todos sus puntitos están juntos. Ahora bien, la persona B, usted me dijo que era precisa, correcto, porque todos sus puntitos están juntos, pero no es exacta, porque no están cerca del punto central, ¿verdad? Que es aquí. Sus mediciones sí fueron precisas porque todas fueron cercanas. Pero en cambio, la persona C, vean que en una medida sí fue exacta, pero solamente una medida, pero la idea de la exactitud es que usted compare con varias medidas, no solamente una. Y si comparamos las cuatro medidas que hice, perdón, sí, es que aquí hice una de más, pero digamos, era para tener ese ejemplo. Si tomamos esas cuatro medidas, en realidad no son ni exactas ni son precisas, porque solamente una estuvo cercana, todas las tres están separadas y no están dentro o cercanas a esa especificación central. Sí, aquí podemos decir que una persona tomó aquí, aquí y aquí otro punto, igual va a ser precisa, no va a ser precisa más bien, porque están separadas. Y podemos decir que una persona, es que se me fue, para ver, le dio aquí tres puntos, uno, dos y tres. Y esos tres puntos, como están cercanos, igual son precisos, pero igual no son cercanos, perdón, exactos, porque no están dentro de ese rango de la especificación. ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, ya que tenemos claro esto, ya podemos utilizar los términos correctamente. Cuando hablamos de exacto, ok, ¿por qué es exacto? Y porque nos dio cercano a la especificación muchas veces. O porque es preciso, porque todas las mediciones que tomamos nos dieron cercanas, no necesariamente cercanas a la medida central o a la especificación, pero sí cercanas entre ellas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Aquí tenemos los ejemplos de exactitud y medición, que por ejemplo a nivel de exactitud, si tenemos un ejemplo de un diámetro de un catéter,
esa especificación es 2.5 milímetros o 2.50 milímetros porque eh, tenemos dos decimales que nos pide esa especificación. La medición obtenida es 2.50, 2.51 y 2.49. ¿Es exacto o no? ¿Cómo lo ven? Sí, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, y es porque están muy cercanas a la parte central. Si nos hubiera dado una medida 10, no es nada exacta, porque no están cercanas a esa especificación o a ese diámetro real deseado que nos están indicando aquí, que es nuestra especificación al final. Y ahora preciso, un ejemplo sería una toma de medición de un stent, es un diámetro también, y la medición real o la especificación es 3.00 milímetros. Y tenemos mediciones de 2.75, 2.76 y 2.75. Nos dio dos veces 2.75 y 2.76. Si depende de esa tolerancia, que en realidad aquí no nos están dando una tolerancia y no sabemos cuánto es la tolerancia, pero digamos que la tolerancia es 3 es 0.02 milímetros. Entonces, ¿qué sería el más menos que nos permite esta tolerancia? 3.02, que no tenemos nada cercano, y 2.78, ¿verdad? Tomando ese ejemplo, si tomamos ese ejemplo, primero vemos que las mediciones que nos dieron no están cercanas al 3 y lo otro es que no están ni cercanas, o sea, no están dentro de tolerancia. O sea, está incorrecta la medición. Pero si lo ven, esas medidas que tomamos son cercanas entre sí. Tenemos 2.75 dos veces y 2.76, que por un 0.01 milímetros es la diferencia, lo único. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Jorlene y Andrea. 0.02, ajá. Perdón, tiene razón, exacto. Es que lo estaba tomando con el 2.70 el ejemplo, digamos. Exacto, exacto. Muchas gracias. 2.98. Entonces, imagínense, están todavía más lejos. Ujú. Y 3.02, que también está súper lejos. Entonces, las medidas no son exactas porque están cercanas al diámetro real deseado, pero sí son qué. Exacto, porque están cercanas entre ellas. Entonces, ¿para qué es importante esto? Saber qué es precisión y qué es exactitud. Bueno, por supuesto, para tener claro cómo se comporta el proceso. Pero podemos decir, y como regla de oro, es que la exactitud protege al paciente porque nos va a decir que todo está cercano a la especificación y la especificación que es lo que se planificó o más bien lo que se acordó con el cliente que se le iba a entregar. Entonces, le dijimos al cliente, le vamos a dar un stem, que este es el ejemplo, con un diámetro de 3 más menos 0.2, perdón, 0.02 siempre. Entonces, si las medidas que nos están dando son exactas, esto lo va a proteger al paciente, o sea, vamos a asegurar lo que se acordó con él. Y la precisión protege el proceso. ¿Qué significa esto? Que el proceso no tiene tanta variabilidad, que el proceso es estándar, que estamos midiendo similar siempre, que los operarios, eh, eso precisamente, que no tenemos tanta variabilidad en el proceso. Y eso cuando no tenemos tanta variabilidad, entonces estamos teniendo menos costos por cambios de personas o por entrenamiento o por diferentes razones, ¿verdad? Es un proceso estándar. Pero ¿qué es lo que va a buscar al final entonces la industria? Pues ambas, ¿verdad? Exactitud para proteger al paciente y precisión para proteger el proceso, para proteger los costos también.
a nivel de empresa. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto, entonces continuamos. Aquí es lo que les indicaba. Saber cómo medir con caliper o pie de rey. Primero tenemos que entender qué es este caliper o pie de rey, que a veces es un poquito complicado cuando lo vemos físico, porque tiene como muchos botoncitos y mediciones y partes. Entonces, este es un instrumento de medición de precisión que va de 0.1 milímetros o 0,1 milímetros hasta 0,02 milímetros, incluso 0.001 milésima de pulgadas y 1 entre 128 pulgadas. Esto es muy utilizado en talleres de mecánica industrial, automotriz, igual en la industria médica. Puede medir longitudes internas y externas y hay manuales y digitales. Todo esto de el caliper o pie de rey, como también se le conoce. Así es como lo pueden ver. Podemos medir en estos cachitos, podemos medir acá. Uno es para mediciones externas, otro para mediciones internas. Aquí tenemos los resultados y les voy a mostrar que más adelante vienen incluso las partes de este instrumento para que podamos entender cómo medir. ¿Cuál es la clasificación según su precisión? Entonces, en milímetros de una décima de milímetro, 1 entre 10 milímetros es 0.1 milímetros. De 5 centésimas de milímetros es 1 entre 20 milímetros, 0.05 milímetros es la precisión. Y de 2 centésimas de milímetro, que es entre 1 y 50, que es 0.02 milímetros. Entre más pequeñito, es más preciso, ¿verdad? Eh, Podemos medir cositas más pequeñas, podríamos decir, o más a detalle también. Y este es ya el instrumento y sus partes, como les indicaba. Entonces, estas bocas son las bocas interiores. Este es el display donde vamos a ver la medición que nos da una vez que ya hacemos la medición. Aquí va a tener un tornillo de fijación. Esta parte es el convertidor de datos. En esto, todo esto que vemos acá es la regla principal. Esto va a ser la varilla de profundidad porque podemos medir diámetros internos, externos o medidas internas y externas. Podemos medir también profundidades, o sea, por eso es tan utilizado este tipo de instrumento. Tenemos las bocas de exteriores, tenemos la conversión de milímetros y pulgadas, botón de encendido y apagado y el impulsor mecánico. Todo esto dentro de un solo equipo. Ahora bien, ¿cómo se mide ese en milímetros con un pie de rey universal? Recordemos que estudiamos lo que era el nonio, ¿verdad? Al inicio, que se utiliza es una medida de, ¿cómo lo indicaba? Como auxiliar, que lo tienen estos tipos de equipos porque son más detallados, son más pequeñas, ¿verdad? Para mí cosas más pequeñas. Entonces, también tiene el milímetro. Entonces, la parte de abajo vamos a ver que son los nonios y la parte de arriba son los milímetros, que es la parte, digamos que estándar, o la unidad de medida estándar, que es la que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos 10 milímetros y 0.05 milímetros. Va a ir así, ¿verdad? Y el nonio, que es la parte de abajo, es donde se alinean perfectamente los centímetros con los nonios, ¿verdad? Ahí tenemos que ver. Muchas veces para eso se requiere de una lupa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que tener para saber cuál es la medida, tenemos que tener esta alineación correcta. En este caso no lo tenemos todavía alineado, entonces tenemos que buscar esa alineación. Y la resolución en este caso es de 0.05, ¿verdad? Ahora bien, uy. Bueno, ¿alguna consulta?
lo que buscamos con esto o este resultado a interpretar es cuánto es lo que nos dio. Entonces aquí podemos ver que la flechita con el 0 está tirando a el 10, ¿verdad? Que es cercano, entonces nos va a dar una medida de 10 milímetros. Y tenemos un 0.55 milímetros, que es donde buscamos esa alineación. 10, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 1, 2, 3. Y el resultado nos va a dar esta medida que estamos diciendo, que es 10.55. Porque estamos viendo que donde se alinean las medidas, vamos a ver. En realidad es en realidad es aquí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este punto en realidad está desalineado. Ok, creo que está incorrecto, pero voy a buscarles un ejemplo donde tenemos la medición. ¿Está bien? Y se las indico ahorita al final. El 10 sí está claro porque es en realidad donde tenemos el 0, que es el más cercano. El 0.55 es el que parece que no está preciso. Entonces, les voy a buscar un ejemplo donde ya lo tenemos. ¿Ok? Chancecito para buscarlo nada más y yo les indico. Vamos a ver, este es el piedra. Ok, vamos a continuar mientras les busco el ejemplo. Sí, no tengo el ejemplo, nada más estoy viendo un resultado correcto. Siempre tenemos que buscar dónde está el 0, que esto ya lo vimos, ¿verdad? El más cercano es el 10, entonces ahí lo tenemos claro. Y lo otro es la línea del nonio, que es esta, pero es donde se alinea, lo que no es que esté alineado. Entonces voy a buscarles un ejemplo que sí esté alineado para que se vea correctamente. Vamos a continuar. Y ahorita les muestro porque tendría que buscarlo ya en internet. Ok, ahora tenemos las mediciones con el micrómetro. El micrómetro es un instrumento de medida compuesto por un cuerpo en forma de U. En uno de sus extremos hay un contacto fijo y en el otro se encuentra una regla cilíndrica fija y un tambor móvil graduados. Las unidades de medida son milímetros y en pulgadas. Estas son las del sistema internacional. La precisión está en milímetros, es de 0.01 milímetros y en pulgadas es de 0.001 pulgadas, sin escala nonio. ¿Por qué? Porque la nonio es esta que veíamos. ¿Sí? Y este es el instrumento que ustedes van a ver. Aquí lo vemos. Este es el micrómetro, este es el tope fijo, este es el husillo. La regla cilíndrica fija es esta. Tenemos un seguro, tenemos el cuerpo en U, así es como fue diseñado. Y esta es la parte del tambor graduado. Y esta es la parte del tambor de mando. Todo esto es el micrómetro como tal. Así es como lo van a ver, las partes que van a ver.
para cuando lo vayan a utilizar o puedan medir algún instrumento. ¿Lo han visto alguna vez? ¿O utilizado? Sí. Ujú. Y aquí están igual las partes de un micrómetro, como lo vimos con el pie de Ray. Tenemos el tubo, tenemos el palpador móvil, tenemos el palpador fijo, la regla graduada, el freno, las cachas, el arco, el tornillo de fricción, el husillo y el tambor graduado. Y la regla graduada, por supuesto. Esas son las partes. Y esta es la forma como se van a medir. La primera es escala principal. Cada un espacio va a ser 1 milímetro, ¿verdad? Este 0. 1 milímetro aquí tenemos, ¿verdad? Cada espacio equivale a 1 milímetro. 1 milímetro, 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 milímetro. Ahora, el punto 2, escala de apoyo, que es esta. Esta es la principal, lo que vimos, y la de abajo es la escala de apoyo, que cada espacio divide a la mitad los espacios de la escala principal. De esta principal va a dividir a la mitad, por eso lo ven que están como entre el medio, en realidad. Ahora bien, la tercera parte es la escala del tambor, que es este grandote, que cada espacio equivale a 0.01 milímetros, o sea, una micra. 0.01 van a ser estas. Y la resolución en este caso es de 0.01, más preciso que el pie de Ray. Entonces, si buscamos mediciones más pequeñas, nos van a dar, o no nos van a dar, sino que podemos utilizar este equipo de mediciones. Entonces, me dijeron que lo han utilizado. Si lo vemos de este punto, ¿qué medida estamos tomando? Tal vez Jorleni, o perdón, Andrea, que antes se desconectó. Ah, bueno, mejor. Ok, ok. Bueno, más sencillo entonces y mejor utilizar algo digital para saber, bueno, para no tener que estar contando y viendo dónde coincide, dónde se están en este caso ¿cómo se llaman? Las líneas, digamos, ¿verdad? Pero en este caso, como lo pueden ver, vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ven que si recuerden que la de arriba eran los milímetros, cada uno de los espacios o líneas equivale a 1 milímetro. Entonces podemos decir que esta medida como tal está midiendo 8 milímetros, porque estamos contando cada una de las líneas. Entonces 8. Y donde coincide abajo es 0.05, ¿verdad? Porque tenemos a la medida de 8, que es la última linecita, tenemos este espacio todavía. Que si recuerdan, cada uno de esos espacios o cada una de esas líneas me daba la mitad de esa medición, que es el 0.05, ¿verdad? Porque perdón, la mitad de 1 es 0.05. Ujú. Y si vemos, vamos a ver, 0.1, ajá, sí. Entonces al final la medición, en este caso midiendo esta parte, nos da 8.05 milímetros. Por eso, porque contamos las medidas, las líneas arriba, que es la principal, y vimos también en la parte de la escala de apoyo que la medición da exactamente la mitad
de una de las líneas principales, que es 0.05, entonces esta medición. Si tenemos un micrómetro digital, todavía mejor, porque entonces nos va a dar la medida exacta. Y ahora en realidad en industria médica, por temas de estandarización, de evitar atrasos para no estar midiendo, ¿verdad? Evitar también errores humanos, entonces se busca igual medidas digitales. Pero es para que ustedes, si alguna vez lo ven, puedan también sacar esa medición. Cuando han medido en pie de rate, también es con medida digital, entonces. Ok, ok. Igual vamos a ver el ejemplo para que lo tengan más claro. Del pie de rate, por si algún día igual tienen que utilizar uno que no sea digital. Entonces, en síntesis, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles son los equipos que se calibran en industria médica? Todos los que se pueden calibrar, ¿verdad? El micrómetro, comparador óptico, el torquímetro, termómetros, básculas, etcétera, todo. Reglas, todo. Y la metrología es la ciencia de las mediciones, garantiza que todas las mediciones sean confiables, exactas, comparables y trazables a patrones internacionales y es crítico para la metrología para asegurar, bueno, tener seguridad en el paciente, darles esa seguridad, la funcionalidad del dispositivo, la conformidad regulatoria y también porque puede aprobar o afectar la aprobación para exportación. El ente costarricense de acreditación, que es el ESA o LECA, es el organismo responsable de acreditar laboratorios de calibración, ensayos y inspección. Y deben, o estos deben seguir las normas, la ISO IEC 17025, que es de laboratorios, la 15189, que es laboratorios clínicos, y la IEC 17020, que es la de inspección. Y este es un resumen final de lo que es la metrología. ¿Por qué la metrología es clave para los dispositivos médicos? Porque controlan las dimensiones, porque buscan el tema de calibración de los equipos críticos para asegurar que las mediciones son correctas y son confiables, para también tener validación y verificación en los procesos, asegurar estos acciones dentro de los procesos, también por temas de trazabilidad internacional, ¿verdad? Todo debe ser trazable a patrones internacionales para poder ser exportados. Y porque también Costa Rica es un líder mundial en dispositivos médicos, entonces tenemos que asegurar que esos dispositivos médicos sean controlados, sean medidos correctamente y los equipos sean correctamente también calibrados y funcionen también correctamente. Entonces todo esto es el resumen de por qué aseguramos, por qué buscamos y por qué hablamos sobre lo que es metrología. ¿Alguna consulta o duda? Ok, vamos a devolvernos a este. Eh, ujú. Tenemos que saber cuál es la resolución en este caso. Nos están diciendo que la resolución es de 0.05, ¿verdad? La primera medida que es importante es la que esté cercana al cero, la que esté más cercana al cero es el 10. Eso sí lo tenemos claro. Lo que no tengo claro, y esta es la confusión que les estaba diciendo, es que cuando medimos la parte de abajo, para saber, digamos, el cero punto lo que sea, tenemos que primero partir de la medida que coincida eh, con la parte de arriba, esta parte, ¿verdad? Que digamos las líneas, la azul con la roja coincidan, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Ujú. Entonces, 4.456. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, es que no sé por qué.
me, me identifica esta línea que no está coincidiendo con la que veo más cercana acá. Bueno, todas no están, ninguna está coincidiendo al 100%, pero la que coincide más es la del 20 en realidad, que está cercana al 4, al 5 de hecho, si lo ven. Que ven que estamos, a ver, 2.5, no mentira, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La que está más cercana es el 5 en realidad. Y como siempre se ha revisado, es que se multiplica el número de esa línea del nonio por la precisión, pero esta línea es 5 y la precisión es 0.05. Vamos a ver. ¿Alguno tiene una calculadora? Para ver si nos coincide con tal vez con la... Si multiplicamos 5 hoy 5 por 0. La resolución 0.05, en realidad nos da 0.25. Sí, si usáramos en realidad la referencia que está más cercana alineada, que sería esta, que sería 5, deberíamos multiplicar este 5, que es la del nonio, por la resolución, que es 0.05. Y en este caso nos daría 25, entonces debería darnos 10.25. Porque aquí en realidad estas dos líneas no están, bueno, 10.25 o esta sería, o 5.5, vamos a ver si en este caso nos da el- la respuesta. 5.5 por 0.05. No, ninguna nos está dando. Voy a confirmar el material y cualquier cosa les indico por mensajes para ver si es que tiene un error en este caso. Porque si ustedes ven el que está más alineado, en realidad pareciera, bueno, este está cercano, que es el que estaba utilizando, pero este es el todavía más cercano. Y en realidad no este. Es para asegurar que el ejemplo esté correcto o si no es un tema de la interpretación en este caso. ¿Ok? Y si no, bueno, podemos hacer otra cosa. Podemos buscar un ejemplo. Vamos a ver si tenemos aquí un ejemplo de uno que esté para mostrarles un video. Interpretación, interpretación de resultado tomado como correcto. Ok, voy a mostrarles el video. Ahí se escucha el video. 0.32. Ajá, vamos a ver. Ujú, ujú.
Mm, ¿Sí se entendió? Vamos a irnos otra vez al ejemplo. Vamos a ver. Ya en la medida estábamos claros con la de arriba, ¿verdad? La cercana al 10, sabemos que es 10, ¿verdad? Perdón, la cercana a la parte de arriba, que en este caso es el 10, cercano al cero, entonces es 10, ¿verdad? La parte de abajo es la que siempre es más confusa. Vamos a ver si el ejemplo entonces está correcto. Uy, el ejemplo de la clase, vamos a ver dónde está alineado con, bueno, es que parece que es el 20, qué raro. Bueno, no está tan alineado. Ujú. Vamos a ver otra vez el ejemplo. Entonces queremos, ujú. Es que lo que no veo es cuáles esas líneas que coinciden. Pareciera que la más cercana de esos números enteros sí es el 6, ¿verdad? Pero no se ven totalmente alineados. Esa es mi confusión. Y si sumamos las lineecitas, mm, tenemos una y dos. Vamos a ver, 0,05. Lo que me parece es que el ejemplo este no es tan adecuado, porque los números enteros, en realidad, ninguno de estos, si ustedes los ven, o tal vez son mis ojos, ninguno de ellos está totalmente alineado, ¿lo ven? La que yo veía antes más cercana, más alineada era esta del 20, pero en realidad, porque esta del 6 tampoco, que en realidad el 20 es el de arriba, en realidad este no está tan alineado, el 4, el 2 menos, el 6 tal vez el que está un poquito más cercano, dice que es el 6 tal vez el que está más cercano, pero en realidad no está totalmente alineado. Si lo ven la línea azul está un poquito más hacia allá. Es- Ajá. Ah, perdón. Ya se los comparto. Ok. Pues lo que les indicaba es que lo que hay que a partir es desde el número entero en la sana teoría de la parte de los nonios, que es este de roja en realidad, que coincida con la línea, eh, con una de las líneas de la parte inicial, que es la azul. Pero yo no veo que ninguno esté alineado en realidad. No sé si es mi vista o si ustedes sí lo ven.
En realidad, el número entero, bueno, la que veo más alineada en realidad es esta línea, pero no es el número entero, que es y el 20 que antes les decía, pero no es el número entero, digamos, de la parte de los nonios. El 6 podríamos decir que es el más cercano, pero en realidad no está súper alineado. No sé si en este caso entonces estamos utilizando el que esté más cercano, ¿verdad? Y por eso estamos tomando las líneas hacia 1, 2, 3, 4 o 1, 2. Vamos a ver, 5 por 0,05. No, ninguna me coincide en realidad. ¿Ustedes cómo lo ven? Ah, bueno, tal vez es por eso. Vean que dice muchas veces, donde se alinea perfectamente los centímetros con los nones, muchas veces para eso se requiere una lupa. No tenemos la lupa nosotros. Vamos a ver, voy a buscarles otro ejemplo que tal vez sí se vea mejor para que se vea el ejemplo bien, donde tal vez coincida, porque puede ser que es que sí, el ejemplo no es tan claro. Aquí está, tal vez en el video se ve mejor. Ok, esto es para si tienen alguna vez un ejemplo y utilizan un pie de rey así manual, pero la idea es, y lo que buscan las industrias es igual que esté digital, pero no, digamos, esto está obsoleto porque vean qué complicado es poder ver cuando la línea se coincide. Eh, si lo hacemos un poquito para acá o no lo vemos bien o nuestros ojos no están bien, entonces podemos ahí fallar la medición. Pero igual les voy a enseñar este ejemplo para ver si aquí lo podemos ver mejor. Bueno, esta coincide con con el ejemplo que tenemos, que es de que cada uno equivale a 1 milímetro. ¿Recuerdan? El ejemplo que tenemos en clase, entonces es igual. Aquí también nos coincide con el ejemplo de la clase, que es 0,05. Vamos a ver si aquí podemos ver cuando se alinean correctamente. Y la multiplicación o eh, en este caso, cuál es ese cálculo que se realiza para tener eh, esos decimales que estamos buscando. Entonces vamos a ver 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, 50, 55, 60. Sí, solo que en nuestro ejemplo lo que está mal es que no vemos la línea, la que está más alineada, que pareciera que es 60, 65, 60, 65, 70, 75. Sí, ok, mejor veamos.
Ujú, 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 ujú. ¿Cómo lo ven? Se entendió, ¿verdad? Y es que la confusión es que en el ejemplo ven que tiene en círculo, bueno, es un rectángulo en este caso, pero esta medida, que esta medida en realidad no está alineada, ¿verdad? Perdón, sí es cierto. Entonces vamos a ir para aquí, para el ejemplo. Em, tenemos claro que es 10, ¿verdad? Porque está cercano, ¿verdad? Está entre el 10 y el 11 en el caso, en la parte de arriba. Eso lo tenemos claro. Eso sí sabemos cómo interpretarlo. La parte que no coincidía en el ejemplo es la del nonio, que en realidad, en la parte de abajo, que es la que nos da esa precisión de la medida. ¿Por qué? Porque siempre lo que hay que buscar es dónde me coincide la línea totalmente, digamos, en línea, la parte de arriba con la parte de abajo. Y el ejemplo lo que me tira es esta línea, digamos, este rectángulo que me tira esto, pero si ustedes ven, esto no coincide, ¿verdad? Entonces ahí es donde tira la confusión. Si nosotros en realidad midiéramos, vean que igual el ejemplo nos da 0.05 de resolución, entonces significa que esto es 5, esto es 10, esto es 15, esto es 20, esto es 25, esto es 30, 35, 40, 45, 50, 55. Vean que ese 55, véanlo aquí, ¿cómo lo ven? Ay, perdón, es que, ay, ¿cómo voy a borrar? ¿Verdad? Ese rectángulo debería estar aquí en realidad. De hecho, es el que se ve más alineado, porque si lo vemos aquí, no lo vemos. Este menos, el que está seleccionado. Este tampoco, estos menos. El que está más es este. Lo único es que tenemos claro es esa supuesta multiplicación, que bueno, aquí no las dice, pero es la forma como se los estaba explicando, pero es en realidad de entender cuánto es esa resolución que igual nos da siempre el instrumento. Entonces, lo que tenemos que saber es que estas líneas de abajo van de 0.05 en 0.05. Entonces, aquí es 0.05 más 0.05, que es 10, más 0.05, que es 15, o sea, 0.15, pero se lo digo así, 15, para que sea más sencillo. O le sumamos 0.05, que es entonces 0.020, y por eso nos dan 2, 4, 6, 8 y 10. En este caso, teníamos aquí 0.04. 0.04 más 0.05 es 0.45. Después 45 más 0.05 es 50. Y aquí es 0.05 más 0.05, 0.55. Estas, porque esta es la más alineada. Si lo vemos, esta es la más alineada. Yo les decía primero 0.20, pero en realidad, perdón, 20, alineada con la de abajo, que sería 50, 50 en realidad, pero en realidad no está alineada. La que está más alineada es el 55.
Y si lo ven, entonces aquí ya ahora sí tiene sentido. 10 más 0.55, que es lo que nos da la parte de abajo del pie de rey, es 10.55. Entonces ahí sí estaría bien. Lo que está mal en realidad es este rectángulo, porque aquí nada que ver, no coincide. ¿Sí quedó claro entonces cómo se mide? Ahora sí. Solo que hay que tener cuidado nada más con saber cuál es la resolución. No siempre es la misma resolución. Si vemos el primer ejemplo era 0.02, en este caso es 0.05, entonces hay que saber ir contando de, eh, de acuerdo a esa resolución que nos da el mismo instrumento. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda? Y si no, estaríamos por la clase de hoy. Muchas gracias, que pasen buena noche. Hasta luego.